no hablo en nombre de los jueces de menores ni de los jueces. Yo respondo por mi juzgado, soy juez de menores de Granada, mis sentencias son apelables y mis opiniones son discutibles. Yo soy padre, soy ciudadano y tengo mis opiniones como ciudadano y como padre, y como juez pues dicto mis sentencias. No hay ningún problema en que después haya un pequeño debate, un pequeño coloquio. Ni soy juez, ni soy psicólogo, ni soy pedagogo, ni pretendo sentar cátedra, ni nada. Yo soy un juez penal. Pero yo creo que en materia de menores hay que hablar claro y a veces no se habla claro. Yo lo que digo, y lo dice la Constitución, es que en España se es menor de edad hasta los 18 años. Luego, cualquier chaval que quiera vivir como un mayor de edad tiene dos posibilidades. Una, cumplir los 18 años. Otra, cuando tenga 16 años se va con sus padres al juzgado de primera instancia o al notario y se emancipa. Y tendría ciertos beneficios para tener la consideración de cuasi mayor de edad. Pero si no hace ninguna de esas dos cosas, toda persona menor de 18 años tiene la consideración de menor de edad, para lo bueno y para lo malo. Yo me muevo con tres leyes fundamentales. La Constitución española, la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996, que se desarrolló en la Comunidad Autónoma Andaluza en el 98, y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que es la ley por la cual juzgamos a los menores que cometen hechos delictivos. Yo creo que en materia de menores también ha pasado muchas cosas. Antes los menores no gozaban de ningún derecho. Llega la Constitución y llega la Ley de Protección Jurídica del Menor y se les da a los menores muchos derechos, todos los derechos de los ciudadanos. Y está bien que los menores gocen de todos los derechos. Y encima se les informa a todos de estos derechos que contempla la Ley de Protección Jurídica del Menor. Y nos dice la propia ley que todos los menores en España, sin posibilidad de discriminación, gozan de los siguientes derechos. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, derecho a la propia imagen, derecho a la inviolabilidad del domicilio familiar, derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, derecho al secreto de sus comunicaciones, derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo, derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión, derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, derecho a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa, derecho de asociación, derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, derecho a la libertad de expresión, derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. Y sigue diciendo la ley: para la garantía y defensa de sus derechos, el menor puede solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente, de poner en conocimiento del fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas y plantear sus quejas ante el defensor del pueblo. Todo esto lo puede hacer un menor y todos son conscientes de sus derechos y todos saben cuáles son sus derechos. Y encima les hemos dado el Día de los Derechos del Niño, que es el 20N, y ya sabemos lo que dicen los niños: tengo derecho, dámelo ya, porque tengo derecho y todo tiene que ser ya. Estos derechos se trasladan a su vez en obligaciones que tenemos los mayores para garantizar estos derechos. Luego, en materia de menores estamos implicados todos. Ha pasado lo mismo que con el tema de la violencia de género, que antes se decía que lo que pasaba en una familia de puertas para adentro era una cuestión de orden privado. Gracias a Dios es una cuestión de orden público. Pues lo que pasa con los menores es una cuestión de orden público. Y todo lo que corresponde a los menores tenemos la responsabilidad todos. Padres, educadores, profesionales, ciudadanos, autoridades. Todos somos responsables en el tratamiento de los menores. Y tenemos que empezar por la célula de la sociedad. Yo sigo pensando que la familia es la célula de la sociedad. Estará cambiando la estructura familiar, pero la familia sigue siendo la célula de la sociedad. Y el problema muchas veces está en los padres. Yo creo que hoy día es muy difícil ser padre. Y desde luego yo instauraría las escuelas de padres. Cuando yo me casé, tuve que estar 15 días o 20 días con el cura para darme los cursos de prematrimonial, porque si no, no me podía casar. Pues yo creo que cualquier persona actualmente que fuese a inscribir a un hijo debería de pasar por una escuela de padres, porque hoy día es muy difícil ser padre. Yo siempre digo que yo soy preconstitucional. Yo tengo 52 años. Luego, cuando se murió don Francisco Franco, yo tenía 18 o 19 años. Yo, por lo tanto, no he mamado la democracia. Y los que digan de mi edad que han mamado la democracia mienten, porque con 18 o 19 años hacía mucho que habíamos dejado de mamar. Pues yo entiendo que antes era mucho más fácil ser padre que ahora, porque antes llegaba tu padre y decía: a las 10 aquí, a las 10 aquí, ¿quién va a discutir a un padre? Pero claro, llegó la transición, llegó la democracia
Y llegaron sobre todo ciertos, no todos, ciertos psicólogos y ciertos sociólogos. Y nos empezaron a decir que no se puede ejercer la paternidad así porque lo digo yo, que hay que dialogar, que hay que razonar, que hay que argumentar, que hay que ser amigos de nuestros hijos. Y como en este país no tenemos término medio, pues hemos empezado dialogando, siendo amigos y al final hemos terminado en ser colegas de nuestros hijos. Y yo ni soy amigo de mis hijos, ni soy colega de mis hijos. Yo soy su padre y punto, porque además si me convierto en amigo de mis hijos estoy dejando a mis hijos huérfanos y no es plan. Yo soy su padre. Claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hemos pasado de un extremo al otro. Yo siempre pongo el ejemplo que sale en el famoso vídeo ese que está por ahí, que es padre preconstitucional conmigo cuando yo tenía 3 años. Mi padre y yo con 3 años. A las 2 de la tarde, a comerte un plato de sopa. Niño, cómetela en la sopa. Y el niño que soy yo dice que no se come la sopa. Pescozón al canto y te comes la sopa. Si no te comes la sopa, te meriendas la sopa. Y si no te meriendas la sopa, te cenas la sopa, pero a las 10 la sopa está tomada. Llega el padre postconstitucional, o sea, yo. Normalmente de clase media, de esto que te estudias todos los manuales de psicología, sociología, evolutiva del comportamiento y demás, y le dice al niño, niño, cómete la sopa. Y el niño dice que no se come la sopa. Mira, niño, yo creo que te debes de comer la sopa, porque si no te comes la sopa, podríamos entrar en un periodo de anorexia perjudicial para tu salud. Yo creo que te debes de comer la sopa. No obstante, tú decides. Claro, ni se come la sopa, ni se merienda la sopa, ni se cena la sopa, porque entre otras cosas, el padre que soy yo, cojo la sopa, la tiro a la basura y le hago al niño un par de filetes con patatas fritas. Pues ni el padre preconstitucional es el bueno, ni el padre postconstitucional es el bueno. Hemos pasado de las 10 en casa porque lo dice él, a las 2 de la mañana sale de casa porque lo dice el otro. Total, que nosotros hemos sido la generación perdida. Hemos pasado de ser esclavos de nuestros padres a ser esclavos de nuestros hijos. Cuando nos ha interesado transmitir 2 artículos que están en vigor y que nos están planteando problemas todos los días, que son el artículo 154 y 155 del Código Civil. El artículo 154 del Código Civil nos dice: los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades de los padres: velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes. Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad. Y ahora viene el famoso artículo del cachete que han cambiado. Antes decía la ley: los padres podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos. Como ahora ya hemos llegado al absurdo de que si le pegas un cachete o un azote al niño ya está ocasionando un maltrato, pues el legislador, con esa sabiduría que les caracteriza, pues han cambiado la ley y han dicho que los padres deberemos de educar a nuestros hijos sin atentar contra su integridad física o psíquica. Pues que me digan a mí cómo se hace eso. Porque si yo le pego un azote al niño, a lo mejor le estoy ocasionando un maltrato, y si le digo no, a lo mejor le estoy produciendo un traumatismo psicológico de consecuencias irreversibles. Porque ¿cómo se puede educar sin decir no? A lo mejor si le castigo sin salir un día, le estoy privando de libertad y me pone el tío una denuncia. Y le estoy ocasionando un trauma psicológico porque le estoy privando de su derecho o de su libertad de movimiento. ¿Cómo se puede educar sin decir que no? Y además sin que se te traume el niño, porque es que hoy en día se trauman por todo. Desde luego es mucho más fácil ser juez de menores que padre, porque yo como juez pues tengo mi guardia civil, tengo mi ley, pero como padre pues no tengo el libro de instrucciones del niño. Aparte de que nosotros queremos más a nuestros padres cuando somos padres, y queremos más y valoramos más a nuestros padres cuando somos padres. Entonces yo, gracias a Dios, como no soy abuelo y no tengo ninguna prisa, pues no sé si mis hijos me valoran o no me valoran. Por lo tanto, no doy consejos para ser un buen padre. Lo que sí doy son consejos para formar un pequeño delincuente. Es un decálogo que no es mío, que está basado en experiencias de la policía. La gente se cree que es mía, pero no son míos. Los cogió una compañera mía de mis equipos hace muchos años y yo los voy diciendo por ahí y yo los suscribo, pero yo no tengo el copyright del decálogo, pero desde luego lo comparto y lo llevo diciendo mucho tiempo. Estos son los consejos para formar un pequeño delincuente en casa. Y estos consejos serían los siguientes: comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado: libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás.
Déjele leer todo lo que caiga en sus manos, cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riñe a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar, no vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos, es fácil que hagamos en casa un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. Es muy duro tener que admitir, por ejemplo, que yo en el 2005 cerré mi juzgado con 165 denuncias de padres contra sus hijos por ser niños maltratadores. Clase media, media alta, malos tratos físicos y psíquicos. Y es el único delito en el que están muy equiparados los dos sexos. Normalmente estamos hablando de una delincuencia de chicas del 20-25% subiendo. Están masculinizando lo malo de los chicos. Están incorporando la violencia, están incorporando el policonsumo. Pero en el delito de malos tratos familiares estamos en una banda ya de 40-45% chicas frente a un 55-60% de chicos. Y estos son chavales de clase media, media alta. Y yo creo que también se debe porque no ha interesado tampoco transmitir el segundo artículo que está en vigor. El otro día dijo el presidente Zapatero, no sé si en las elecciones que estábamos saliendo, que estábamos entrando en la legislatura de los derechos. Yo le pregunto cuándo vamos a entrar en la legislatura de los deberes, porque el artículo 155 del Código Civil está en vigor, pero no ha interesado transmitir. Por eso es complejo de Joven Democracia que nos da miedo llamar a las cosas por su nombre y nos da miedo hablar de deberes. Y el artículo 155 del Código Civil lo que dice es que los hijos deben, y lo dice el Código Civil, no lo digo yo, los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego, los menores no solamente gozan de derechos, sino que tienen deberes, y tienen deberes dentro de la familia, como es obedecer y respetar a sus padres, y como es contribuir a las cargas familiares. Y cuando hablamos de contribuir a las cargas familiares, no nos estamos refiriendo a la cuestión económica, nos estamos refiriendo a echar una mano en casa, a cumplir con sus hermanos, a respetar a sus padres, a ir al colegio, a hacer los deberes, en definitiva, a echar una mano en la vida diaria. Pero no ha interesado transmitir a los niños que tienen deberes. Los menores son menores, pero no son tontos. Lo que han hecho ha sido abuso de sus derechos y dejadez de sus deberes, pero porque a lo mejor nos ha dado miedo hablar de deberes. Y cada vez es más frecuente esto de que no me toques que te denuncio, no entres en mi cuarto, no me registres en mis cajones, no me mires a los ojos, no me mires mis cartas, no me escuches mis conversaciones, no me toques el disco duro de mi ordenador, porque te denuncio. Y los padres viven bajo la amenaza de que te denuncio. ¿Tenemos los padres solamente deberes o tenemos derechos? ¿Tienen los hijos solamente derechos? ¿Es que no tienen deberes? ¿Y qué es más importante? Y tenemos problemas sociales todos los días. Por ejemplo, tenemos el tema de las relaciones sexuales. Y vamos a ser honestos, y vamos a ser objetivos, y vamos a tener un poco de sentido común, que no tiene nada que ver esto ni con progresismo, ni historias, ni nada. Pero en España una criatura de 13 años puede consentir relaciones sexuales. ¿Vosotros veis que unas crías de 13 años están preparadas para mantener relaciones sexuales? Vamos a ser claros. Si es que las niñas son niñas con 13 años y no están preparadas para mantener relaciones sexuales, según mi opinión. Pero no hay ningún problema, pónselo o póntelo. Y si no se lo pone o no se lo pongo, tampoco hay ningún problema, porque le doy la pastilla del día después. ¿Se puede suministrar la pastilla del día después a una criatura de 13 años o 14 años sin el conocimiento de sus padres? Resulta que han sacado una ley, que es la ley del menor maduro, que nos dice que si el médico determina que esa niña de 13 años es madura, se le puede dar la pastilla del día después sin el conocimiento de los padres. Y digo yo, primero, usted, doctor, me dice en un servicio de urgencias o en un centro de salud, si está o el que esté o si tiene tiempo, que usted le ha hecho unas pruebas psicológicas para determinar que mi niña es madura. Por mucha psicología que sepa usted, mi niña de 13 años le digo yo que no es madura.
Dígame usted qué pruebas le ha hecho usted si es madura. ¿Qué pasa si a esa niña le pasa algo? Porque lo mismo que la justicia, y hemos tenido unas desgracias últimamente por la falta de coordinación de la justicia, y es verdad que no estamos coordinados, y falla el sistema, fallamos los jueces, pero también falla el sistema. Tampoco la sanidad está coordinada. Y por lo menos en mi pueblo yo sé de criaturas de 13, 14 años que se le han llegado a dar hasta 5 pastillas en un mes, porque no tienen control informático de cuántas pastillas se le da a la criatura en un mes. ¿Qué le pasa si a esa niña le sucede algo, tiene alguna reacción alérgica? Porque no entro a hablar de si estamos dándole un anticonceptivo o un abortivo, pero seguro que agüita no le estamos dando. ¿Qué le pasa si le sucede algo? ¿Se puede suministrar la pastilla del día después sin conocimiento de los padres? ¿Qué es más importante? ¿El derecho a la intimidad que tiene mi hija de 13 años a que yo me entere que mantiene relaciones sexuales? ¿O es más importante mis facultades como padre a ser informado de que mi hija está en un centro de salud solicitando la pastilla del día después porque mantiene relaciones sexuales? ¿No tengo yo derecho a saber que mi hija está siendo asistida de una intoxicación etílica un fin de semana en un centro hospitalario? ¿Qué es más importante, el derecho a la intimidad que tiene mi hija, que yo me entere que se coge una borrachera todos los fines de semana? ¿O es más importante mis facultades como padre a ser informado de que mi hija se coge una borrachera todos los fines de semana? Yo creo que hemos perdido el norte. ¿Qué es más importante, los derechos de los hijos o las facultades como padre? Yo, desde luego, en mi casa lo he solucionado. Yo no puedo decir que, como juez, que los menores gocen de muchos derechos. Estaría mal que un juez de menores diga que los menores gozan de muchos derechos. Pero yo en mi casa lo he solucionado. Yo entro en mi cuarto, que es mío, que lo he pagado yo con mi dinero. Y yo, si puedo, miro esos ojos. Y si puedo, miro cartas. Y si puedo, registro cajones. Y si puedo, miro bolsillos. Y si puedo, escucho conversaciones. Y si puedo y sé, toco el disco duro de mi ordenador, que lo he pagado yo con mi dinero. Y si no están de acuerdo... Yo se lo he dicho a mis hijos, y si no estáis de acuerdo, me denunciáis que el juez soy yo. Ha pasado de un extremo al otro. Y nos ha dado miedo de hablar del principio de autoridad, por si volvemos a tiempos pasados. Y el principio de autoridad es un principio fundamental en un Estado democrático y de derecho. Y es bueno la autoridad de los padres, y es bueno la autoridad del profesor. Y llegamos al segundo escalón, que es la escuela. Y hemos pasado de la escuela preconstitucional, todos en pie, recién las filas, nuestras cuadras van, palmetas, mano extendida, a José, a Pepe y Pepillo, porque ya el maestro ya es Pepillo y ya no es maestro. Ya no es maestro porque queda como poco científico. Yo soy profesor de conocimiento del medio, que queda como más científico. Y doy clase de 1 hora que dura 45 minutos. Y doy clase al que tiene interés. Porque el que no tiene interés, pues me quito el marrón de en medio. Y como somos todos colegas y somos iguales, pues ya hasta quitamos la tarima. Pues no, señor. No es lo mismo el profesor que el alumno. Y tampoco es amigo. Y los responsables de la educación de los hijos la tenemos los padres. Y los profesores es un complemento. Pero los responsables somos nosotros. Y tenemos la obligación de devolverle esa autoridad que tenía el profesor. Sería bueno que el profesor recuperase algo que tenía el maestro. Siempre se decía, pasa más hambre que un maestro de escuela, pero el prestigio personal y social que tenía un maestro no lo tiene ahora un profesor. Y tenemos la obligación de devolverle esa autoridad moral y social al maestro, para que no diga que ya no es maestro, que es profesor de conocimiento. Y tenemos que discutir con los profesores nunca en presencia del alumno. Porque lo mismo que los chavales juegan con papá y con mamá, juegan con los profesores y con los padres. Podremos discutir, pero es que aquí hemos invertido ya la carga de la prueba. Yo me acuerdo cuando era pequeño y llegabas a tu casa, me ha pegado el maestro, automáticamente te daba a tu padre otra y algo habrá hecho. Presunción de culpabilidad, el niño. Ahora no, ahora llega el niño, es que me han expulsado de clase. Automáticamente coge de la mano al niño los padres y van en busca y captura del profesor que ha tenido la osadía de expulsar a mi niño de clase. Y si encima el maestro de música aquí en Andalucía le enseña el himno de Andalucía, le mete una querella que lo siento en el banquillo de los acusados. Así están las cosas. Y nos ha dado miedo a dar la protección penal que merecen los funcionarios públicos por aquello de que sí y tal. Y lo mismo que utilizamos el Código Penal cuando un funcionario comete un delito, debemos de utilizar el Código Penal cuando el funcionario público tiene la consideración de víctima. Pero no ha interesado transmitir tampoco el artículo 24 del Código Penal. El artículo 24 del Código Penal define lo que es funcionario público.
Y funcionario público a efectos penales es toda aquella persona que por nombramiento de autoridad competente o por ministerio de la ley desempeña funciones públicas. Luego, un profesor es un funcionario público, pero un barrendero es funcionario público, un policía es funcionario público, un concejal es una autoridad, un policía es una autoridad o es un agente o un funcionario público, un médico, un enfermero, un barrendero, hasta un funcionario de Hacienda tiene la consideración de funcionario público. Y cuando un padre, un ciudadano, un alumno acomete, agrede, intimida a un profesor, a un médico, a un enfermero, pero estamos hablando del ámbito escolar, a un profesor, está cometiendo un delito de atentado y hay que castigarlo como autor de un delito de atentado tipificado en el artículo 550. Y hay que condenar a los padres y al hijo. Pero nos ha dado miedo eso. Yo ya el año pasado, y yo vengo diciendo esta charla hace muchos años, y yo he condenado a muchos padres. En el 95 metí a 10 matrimonios en prisión por fomentar que sus hijos no vayan a la escuela. Y el año pasado condené a 3 chavales por levantarle la mano a un profesor en mitad de una clase. ¿Qué es eso de levantarle la mano a un profesor en mitad de una clase? Y desde luego recuperaría la tarima. Más que nada porque no somos iguales. Para estar a este lado, yo ahora mismo estoy aquí porque soy juez. Y un profesor, cuando está a este lado de la tarima, es porque es profesor. Y para llegar a ser profesor, entre otras cosas, hace falta edad, años, estudio y trabajo. Y ese de que está en el otro lado no lo tiene. Luego no somos iguales. Luego en España, ningún chaval de menos de 16 años en horario escolar, donde puede estar en la calle, donde tiene que estar en la escuela. Y no me vale como medida sancionadora educativa la que adoptan muchos centros escolares, que es como se porta mal el niño, le privo del derecho de asistencia al centro escolar, lo expulso. Eso es como si yo a un preso, porque se está portando mal en la prisión y me está perturbando el proceso reinsertador del resto de los presos, pues lo saco de la prisión. ¿O es que la escuela es agradable? La escuela toda la vida ha sido un tostón, aunque digan los psicólogos que no, la escuela ha sido muy dura. ¿Por qué si no todos los críos llega 1 de septiembre que salen las noticias allí en el telediario, los vemos todos con la mochililla, con 3 años, 4 años? Primer día de colegio, todo, el 98% de los niños todos salen llorando. ¿Por qué? Porque es que es contra natura, es sacarte de tu nidito y meterte en un lugar extraño. Luego, si es, nada más que hay un 2% que no lloran, si os fijáis, el año que viene fijaros, que son los futuros empollones, pero todos los demás lloran. Entonces, yo lo que digo es que lo mismo que la justicia ha incorporado a sus equipos psicólogos, educadores, trabajadores, que nos permiten conocer las circunstancias personales, familiares, sociales de cada uno de los chavales, ¿por qué no incorpora a los centros escolares este tipo de profesionales que conozcan a los chavales que están en los centros escolares? Y segundo, ¿por qué tenemos esos complejos? ¿Y por qué no recuperamos instituciones que han funcionado toda la vida y han dado muy buen resultado a este país llamado España? ¿Por qué esos chavales que no pueden estar más de 3 horas sentados, no pueden estar, en vez de ser expulsados del colegio, no pueden ser apartados de la clase y estar el resto de las horas con esos equipos de profesionales? ¿Y por qué no pueden estar también con fontaneros, con zapateros, con electricistas, con ingenieros, con los abogados? De tal manera que esos chavales después obtengan la misma titulación académica, que estamos pidiendo el graduado, o la enseñanza secundaria obligatoria, que cada vez lo ponen más difícil, la enseñanza secundaria de adultos, que no estamos pidiendo ingenieros aeronáuticos, estamos pidiendo el graduado escolar o la enseñanza obligatoria. De tal manera que este chaval que ha estado 6 horas obtenga la enseñanza obligatoria y este chaval que ha estado 3 horas y el resto ha estado con profesionales y con estos equipos y demás, obtenga también la enseñanza obligatoria. Y que este tío a lo mejor se quede después en la obra, porque no dé para más, y a lo mejor este llegue a ser el ingeniero aeronáutico, porque después hay muchas veces que varían las circunstancias, maduran, recuperan la vocación académica, pero ¿por qué tienen que pasar los 13, 14 o 15 años, las 6 horas, las 7 horas, exactamente igual, los chavales por el mismo camino? Y también es muy triste que las elecciones, ningún partido político, y estoy hablando de las elecciones tanto generales como particularmente en Andalucía, y vamos a hacer un examen de objetividad y de conciencia, no haya ningún partido político que diga que aquellos padres que fomentan que sus hijos no vayan a la escuela, pues te quito el PER, o te quito el PAR, o te quito vivir del cuento, que aquí hay mucha gente que vive del cuento. Si tú no cumples con la sociedad, que es educar a tus hijos y obligarle a ir al colegio, ¿por qué va a cumplir la sociedad contigo? Hay que rascarles el bolsillo a veces porque no les queda más remedio que si no les rascas el bolsillo no cumplen con sus obligaciones. Porque los centros escolares tapan y muchas veces incluso el maestro o el profesor tiene que luchar contra la estructura educativa cuando se cuestiona plantear una denuncia a un chaval o a un padre. Tapa, 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 tapa.
¿por qué no podemos conocernos y darnos a cada uno nuestro trato? Y nosotros podemos devolver la autoridad. Y nosotros podemos utilizar como unas medidas para ejecutar determinadas sentencias. Se habla mucho de la violencia escolar, se habla de mucho tal, no nos llegan causas a los juzgados. Y no me creo que no suceda. Lo que pasa es que se tapa. Y a veces los que llegan es a pesar de todas las trabas que ha puesto educación, y el profesor se ha jugado a veces expedientes, historias y tal, y trabas para llegar a poner en conocimiento de la autoridad competente. Hay que ponerse las pilas en la escuela y hay que luchar contra el fracaso escolar. Y la justicia también ha tenido y tiene que implicarse más. Y actuar. Y hay una institución que debería exigirse mucho más y que le corresponde por Ministerio de la Ley la defensa de los intereses del menor, que es el fiscal, el Ministerio Fiscal. No hace falta tanta Fiscalía General y tanta Fiscalía Especialista en tal. Ahí el fiscal le corresponden los derechos y la defensa de los intereses del menor. Debería actuar con más contundencia y estar más sensibilizado al tema, a toda la problemática del mundo del menor. No basta simplemente con celebrar o dictar unas instrucciones. Depende mucho del compromiso personal y la institución del Ministerio Fiscal se debería de mojar más en muchos asuntos. Si llegásemos al convencimiento personal de que el alcohol es una sustancia peligrosa para un menor de edad, ¿qué pinta un menor de edad bebiendo en la vía pública? Si es que no tiene que beber. Pero no se trata de prohibir por prohibir, es que te prohíbo porque tengo la obligación de protegerte. Y como el alcohol es una sustancia peligrosa, pues tú no bebes en la vía pública. Y punto. Que es que tenemos miedo a decir que no. Y si quieres beber, bajo la responsabilidad de tu padre, que tu padre te invite, bajo su responsabilidad, en un lugar dedicado al efecto, como puede ser un bar o su casa, que te invite a todos los cubatas que le dé la gana. Pero ¿qué pinta un menor bebiendo en la vía pública? Tenemos el resto de las drogas, que están ahí. ¿Qué es que están ahí? Porque te dicen, no, aquí en España se castiga el consumo como infracción administrativa y el tráfico como delito. Pero tú aquí por Sevilla seguro que te puedes comprar la semilla de la marihuana como te la compras en la calle Puentezuelas, por la zona de Puentezuelas en Granada. Te compras la semilla de la marihuana en sobrecito cerrado, porque cuando lo compras, como no tiene el principio activo, pues tú te lo compras, llegas a tu casa, abres el sobrecito, lo echas en la macetica, le echas agua, empieza a salir la planta. Ya sí tiene el principio activo, pero cuando lo has comprado no, porque como tiene el sobre cerrado, en esas mismas tiendas, que aquí en Sevilla habrá por lo menos 5 o 6, pues te compras las piruletas de las buenas. Piruletas de marihuana que se están vendiendo a €1 a los críos de 11 y 12 años, sin ningún tipo de envoltorio, nada más que con un plastiquillo. Y digo que si lo sé yo, porque no sabe lo que lo tienen que saber. Dame una piruleta de las buenas a €1. Y tenemos una droga, lo digo a los padres, que tengan cuidado, porque ahora están también de moda los chavales que me voy a electrificar. Me voy a electrificar. Como me van a electrificar, pues se cogen y se toman las pilas. Las pilas gastadas sueltan un liquidillo. Esas liquidillas se las toman. Y se cogen colocones. O sea, que cuidado con las pilas, tirarlas en el sitio pertinente en cuanto deje de funcionar. Porque me voy a electrificar y se tomen las pilas. Tenemos los delitos de nueva tecnología en los móviles. Si es que somos tontos. Si es que llegan las Navidades, regalos buenos, los Reyes y Papá Noel, en los móviles buenos, y los móviles buenos que ya valen para todo. Te hacen cinemascope, vídeos, fotos, yo creo que sirven para todo, para oír música y tal, menos para hablar. Pero para todo lo demás sirven. Los móviles buenos para los niños y los móviles que dejan los niños para el padre y la madre. Pues no, señor. Los móviles buenos para papá y para mamá y los móviles que dejan papá y mamá para los niños. Pues no. Es como el Internet. Quiero Internet y ponme Internet. ¿Qué hace un chaval con Internet? Es una ventana abierta al mundo. El Internet tiene que estar en dependencias comunes y que no pueda el chaval tener una ventana abierta al mundo, en su cuarto. Es necesario controlar eso, tanto por lo que pueda hacer como con lo que pueda recibir. Luego nosotros vamos a juzgar a un menor que comete un delito entre 14 y 18 años, que pague lo que ha hecho con la idea de insertarlo o reinsertarlo, garantizándole sus derechos, exigiéndole sus deberes. Y para eso disponemos de 2 instrumentos fundamentales. Fiscal de menores, que va a instruir, y segundo, el elemento nuevo, el equipo técnico de apoyo. Un psicólogo, un educador y un trabajador social que nos permite conocer a quién vamos a juzgar. Y ahora vamos a hacer un examen de conciencia y un examen de objetividad. Yo creo que con esta ley nos permite hacer 2 distinciones y que deberíamos de hacer 2 exámenes concretos. Primero,
nos permite distinguir si estamos ante un menor o ante una persona que comete delitos pero que no es un delincuente. Porque vamos a ser sinceros, ¿quién de los que estamos aquí no ha cometido un delito en su vida? ¿Quién de los que estamos aquí nos gusta tomarnos una copa no ha conducido alguna vez bajo la influencia de bebidas alcohólicas? Vamos a ser honestos. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cogido algo del Corte Inglés? ¿Quién de los que estamos aquí no ha trapicheado con DVDs piratas, con falsificaciones, con historias? ¿Quién de los que estamos aquí no ha comprado CDs? ¿Y quién de los que estamos aquí no se baja música del emule? ¿Y quién de los que estamos aquí el mes que viene no va a intentar defraudar Hacienda? Y son delitos, lo que pasa es que no nos han pillado. Yo soy juez, a mí no me han pillado. Luego, podemos estar ante menores que cometen delitos, pues no son delincuentes. ¿Quién no ha cometido? Si es que hoy día para cometer un delito lo único que hace falta es salir a la calle, si es que esto es delito hoy día. Luego, podemos estar ante chavales que cometen delitos, pues no son delincuentes. Y cuando un menor tiene un perfil de delincuente, siempre tiene una historia. Vamos a averiguar qué historia tiene. Porque a lo mejor si yo tengo esa historia soy más delincuente que ese chaval al que estoy juzgando. Y segundo que hay que tener en cuenta, es fácil, es muy doloroso, pero es muy fácil. Todos sabríamos ponernos en ese papel. Todos sabríamos cómo responderíamos si somos los padres del hijo muerto. Todos entendemos su dolor y sabemos cómo reaccionaríamos. Pero sería bueno ponernos en el otro lado. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si fuésemos los padres del niño asesino o del niño violador? Fijaros la experiencia que tuvimos nosotros el otro día en Granada. Ese padre que su hijo de 15 o 16 años mata a su mujer, mata a su madre. El mismo día que estaba encerrando a su hijo, estaba enterrando a su mujer. Y al cabo de los días le dijo un amigo, ¿vas a ir a ver a tu hijo? ¿Cómo no voy a ir? Si es mi hijo. Se dice que no se les puede detener a los menores. Mentira. A un menor de 14 años, entre 14 y 18 años, si comete un delito, se le puede detener, se le puede poner esposas y pueden estar 24 horas detenidos en dependencias policiales, más 24 horas detenido por el fiscal. Y si pide y pasa al juez y pide unas medidas cautelares, puede llegar incluso a estar 3 días en dependencias policiales. Luego un menor puede ser esposado y puede estar en dependencias policiales, llegado el caso, hasta 5 días y no pasa nada. Segundo, ¿qué medidas adoptamos con los menores? Privativas de libertad. Vamos a encerrar al menor, porque en España cuando se pide justicia es más dureza, más años de prisión, más barrotes. Pues daros una vuelta por los centros de menores que tenemos en Andalucía, que se ha hecho un esfuerzo muy bueno. Son muy buenos profesionales, pero son muy duros. Y a mí me están pidiendo chavales que están en centros de menores que los mande a prisión, porque la vida en prisión es mucho más suave. Porque si tú trabajas, y si no, tú vas a tu bola, a tu patio. Mientras que en un centro de menores a las 7:30 de la mañana, Diana, a las 8 tienes que desayunar y tener la celda preparada. Y a las 8:30 empieza clase de no sé cuánto. A las 9:30 terapia de no sé cuánto. A las 10:30 clase de no sé cuánto. A las 11:30 clase de no sé cuánto. Así con un descanso de 1h30, 2 horas, hasta las 10, las 11 de la noche. Nos cuesta en Andalucía un chaval privado de libertad 42.000 pesetas diarias. Por cada chaval que tenemos privado de libertad tenemos 2 profesionales trabajando para ellos. Y eso de que no se hace nada, se hace un montón de cosas. Ahora, es muy duro. Y os digo una cosa, una de las experiencias más impactantes que hay cuando tú metes a un chaval de estos que se cree duro, que ha matado, que ha violado. Cuando yo hablo de un chorizo, hablo de un chorizo. Para haceros una idea, yo llevo juzgados, ayer celebré el 32, llevo juzgados 32 asesinatos o 32 homicidios, llamarlo de unas 72 violaciones, más del orden de 14.000 delitos varios. Cuando yo hablo de un chorizo, hablo de un chorizo, no hablo de un aprendiz. Cuando tú metes a un tío duro, que se cree que es duro porque lo has condenado por homicidio, porque lo has condenado por 20 atracos o por violación, que se cree que el tío se come al mundo. Cuando a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, en los centros cerrados que tenemos, se apagan las luces, se cierra la celda. Allí no se oyen voces de asesinos, ni de violadores, ni de atracadores. Allí lo que se oyen son llantos de niños, porque son niños los que cometen los delitos. ¿Que cometen delitos como mayores? Por supuesto, pero muchas veces los cometen por la inconsciencia y porque son menores. Y lloran como críos porque son niños cuando están solos. Tenemos el internamiento terapéutico, tenemos mucho menor enfermo mental, tenemos mucho menor que no puede estar en su casa, como mayores, que después pasa lo que pasa es que se dice ahora que es políticamente incorrecto decir que tiene que haber centros donde estén los enfermos mentales, luego pasa que un señor que lo va avisando con tiempo su madre, pues después el niño le corta la cabeza y se va paseando por el pueblo con la cabeza de su madre por todo el pueblo. Pero como no se puede hablar de centros especiales para enfermos mentales, pues tenemos muchos niños locos, y con todo el cariño del mundo loco.
Siempre cuento la historia de un chaval que me llegó a mi juzgado con 15 años diciendo que él hablaba con Jesucristo todas las noches a las 12 menos cuarto. Cuando te llega un crío de 15 años diciendo que él habla con Jesucristo todas las noches a las 12 menos cuarto y por el mismo canal dice, este está más para allá que para acá. Gracias a los equipos técnicos sabíamos que le gustaba la música, concretamente le gustaba tocar el tambor. Como era la época de Semana Santa, dije, ya está, no lo podía tener en su casa. Dije, pues ya está, le voy a poner a tocar el tambor delante de todas las procesiones de Semana Santa, porque allí que si las vírgenes, que si los cristos, los santos, digo, como va delante y va cerca, pues ya que le transmitan mensajes, y los santos son colegas de Jesucristo, pues le transmitan mensajes de serenidad y de paciencia, porque no lo podía tener en su casa. No lo podía tener en su casa porque sabíamos, yo lo tenía condenado por maltratar a sus padres y sabíamos que estaba violando a su hermana de 8 años. Yo tuve otro chaval de 15 años que le pegó 50 veces con una llave inglesa a un coleguilla suyo de 11 años porque tenía ganas de ver qué se siente cuando se mata. Tenemos muchos niños enfermos mental y tenemos, el año pasado, hace 2 años, le dimos asistencia psiquiátrica a 15 chavales, gracias a Dios que fueron denunciados o detenidos, y los 15 necesitaban asistencia psiquiátrica. Pero tenemos mucho menor que se está volviendo loco. Por el inicio de muy temprana edad de consumo de sustancias, de policonsumo. Yo controlo, mezclan todo y son bombas de relojería. Y es muy frecuente que un chaval de 13, 14, 15 años acceda a las cervezas y se tome su cerveza. Porque ya las tiendas de chuche, como ya venden de todo, yo en mi época las chuches eran las pipas, los altamuces, los cacahuetes, ahora ya las chuches, vale, ya son de todo. Pues fácil el acceso al mundo del alcohol. Luego, como hemos transmitido el mensaje de que si te fumas un porro te hace menos daño que si te fumas un Fortuna, pues vamos a fumarnos un porro o 2, porque hasta es más sano que si te fumas el Fortuna. Después no fumamos el Fortuna, pues no vamos a estar toda la noche con el porro, ya nos metemos el Fortuna, que es más barato. Después de fumarnos el Fortuna nos tomamos un cubatilla o 2 o 3 cubatillas para alegrarnos. Si no pillamos un bongui entre medias, una pastillita. Y luego nos metemos una rayita de coca para que nuestros padres no se enteren que vamos colocados. No es verdad que los menores salen a los 5 años. Pueden estar hasta 12 años y pueden estar hasta 16 o 20 años. Y tampoco es verdad que salen a los 5 años y tal, que se produjo la modificación aquella de que ingresasen en prisión. A partir del 5 de febrero, si yo acuerdo el internamiento en centro cerrado, cuando el menor cumple 21 años, pasa a prisión. Y si el delito es muy grave y las circunstancias lo aconsejan, yo no soy partidario, que conste, pero la ley dice que se permite al juez, si el delito es muy grave y las circunstancias lo aconsejan, a los 18 años pasar a prisión. Luego, no es verdad que a los menores no les pasa nada. Pueden estar hasta 12 años o 16 y 20 años y pueden pasar a los 21 años y a los 18 años en algunos casos a prisión. Pero no se ha difundido por los medios de comunicación y se ha dado la sensación de que no les pasa nada. Yo ya cada vez sé menos de esto del derecho. No sé menos, tengo más dudas, porque ahora resulta que el código más avanzado de la democracia fue el Código Penal de don Francisco Franco. Porque el Código Penal de 1973 contemplaba la posibilidad de la reducción de penas por buen comportamiento y por el trabajo. Y entonces, por eso de la Juana salió y cumplió con la ley. 25 asesinatos, 17 años. Porque el tiempo máximo de cumplimiento eran 30 años. Y como sobre 30 años se le aplicó la reducción de penas por buen comportamiento y trabajo, 17 años a la calle. Llega la democracia, se van cambiando los códigos. ¿Cómo está la situación actual? Tiempo máximo de cumplimiento, 20 años. Quitando 2 delitos, 25 años. Para entendernos, 2 robos con homicidio. O el chaval que cumple 3 robos con homicidio. Lo mismo que digo que en el mayor, el doble de la máxima, poner 3 robos con homicidio. 25 años. 3 asesinatos, 30 años. Sin contar terrorismo, que son 40 años. Pero vamos a ser honestos. ¿Quién se pega en España 20 años en prisión? Vamos a ser claros. Porque eso es lo que dice el Código Penal, después está la legislación penitenciaria. Tenemos actualmente, ayer me dijo el juez de vigilancia penitenciaria de Granada, que ya estamos alrededor de los 80.000 presos. Hace 8 meses estábamos en 66.000 presos. Tardamos en llenar una prisión 1 mes y medio. El 30% extranjero, 80.000 presos. ¿Quién se pega 20 años en prisión? Porque está demostrado, y no me invento nada, que si te llevan 1.000 millones de pesetas, a los 8 años estás comprando en el Corte Inglés de Zaragoza. Eso está demostrado. Y está demostrado que si te llevas unos cuantos millones y tienes una depresión y tienes tus ciertos contactos, a los 2 o 3 años, pues duermes 2 o 3 días en tu casa. Y está demostrado que si te pones a régimen, pues te puedes incluso pasear por la playa de la Concha con tu novia. Eso está demostrado. Luego, ¿quién se pega 20 años en prisión? Se las pega el desgraciado.
Se las pega el desgraciado. La ley de la mediación. Es bueno solucionar los problemas sin justicia. Es bueno que se medie y es bueno para los problemas escolares, para los problemas familiares, para los problemas incluso laborales, que se medie. Pues nosotros tenemos la mediación. Y es bueno que el delincuente le ponga cara a la víctima y que la víctima le ponga cara al delincuente. Y se pueden resolver muchos problemas. Y hay posibilidad de mediación. Y se están haciendo equipos de mediación y está dando buen resultado. Yo antes de esos equipos de mediación tuve la siguiente historia. Un chaval era hijo de un chorizo. Es que la mayoría de las veces que tendrás ganas de condenar al padre. El otro día me llegó un chaval de 14 años, su padre, 46 detenciones. ¿Qué vamos a hacer? Un San Cristóbal, que te lo ponen complicado. Bueno, pues este era hijo de un chorizo. El padre se dedicaba a montarlo en la moto, y así, cuando daban los tirones, el padre decía, ha sido el niño, yo no sé nada, pues el niño era el que iba de paquete. Con tan mala suerte que un buen día, en el Paseo de los Tristes de Granada, le pegó un tirón a una señora mayor. Con tan mala suerte que le quitó el bolso. Con tan mala suerte que el bolso llevaba mercancía por 50 millones de pesetas. Cuando llegó la señora y fue a la policía diciendo que le habían quitado un bolso valorado en 50 millones de pesetas, la policía se empezó a reír. Pero cuando la policía identificó a la señora, efectivamente llevaba 50 millones de pesetas. El bolso nada más que costaba 750.000 pesetas. Llevaba un collar, 2 pendientes y una pulsera valorados en 50 millones de pesetas. Fijaros si el padre de mi chorizo era chorizo que vendió toda la mercancía a un socio por 40.000 pesetas. Luego tenemos 3 chorizos. Mi chorizo, el padre de mi chorizo y el socio del padre de mi chorizo, que era el más chorizo de todos. Pues gracias a mi chaval detuvieron al padre y al socio y los metieron en prisión y ahí la justicia de mayores 6 años. ¿Cómo terminó la historia con mi chaval? Pues gracias a un trabajo de todo el equipo de profesionales, se dictó la siguiente sentencia. 2 años para sacarte el graduado escolar. Te vas a sacar el carnet de conducir y 2 años de formación profesional. Y todos esos gastos te los va a pagar la señora que le han quitado los 50 millones de pesetas. Y gracias a que el padre estaba en prisión, el chaval trabajaba por las mañanas para llevar dinero a su casa, pero toda la formación y la educación y el carnet de conducir se lo pagó la señora que le había quitado los 50 millones de pesetas. Es bueno, a veces, encontrar víctima y enfrentar víctima y delincuente. Otra medida fundamental, trabajo en beneficio de la comunidad. Tú la has hecho, tú la pagas. No la va a pagar la sociedad con 42.000 pesetas diarias que nos cuesta tener un chaval privado de libertad. Tú la has hecho, tú la pagas. Y encima colaboración ciudadana. No hacen falta tantos recursos. Si los recursos están ahí, lo que hace falta es coordinación y buena voluntad, nada más. Esos menores que les gusta el cachondeo nocturno y que cometen delitos por la noche, 200 horas a limpiar el botellón. Te va a levantar todos los sábados a las 6:30 de la mañana y me va a estar limpiando el botellón de 7 menos cuarto a 10 de la mañana. Como te he condenado 200 horas y cada fin de semana son 6 horas, pues imaginad todos los fines de semana que tienes que estar limpiando el botellón. Además, como ahora tenemos esa competición entre granaíno y sevillano a ver quién hace más grande el botellón, pues más chorizos tengo limpiando el botellón. Para mí la enseñanza es fundamental. Y mi teoría es esa sentencia de aprender a leer y escribir. Tenemos todavía mucho. Y condeno a aprender a leer y escribir. Y también condeno mucho a sacarse el graduado. Mi teoría es muy sencilla. No has querido estudiar por lo civil, vas a estudiar por lo criminal, pero tú te vas a sacar el graduado. Otra medida que es esas niñas que me han llegado de 17 años, madres de 3 hijos. ¿A qué las vas a condenar? Vamos a darte formación, curso de escuela de padres, inserción laboral, lo que sea. Ahora, por ejemplo, voy a hacer un convenio, no lo voy a decir, ya lo saldré dentro de unos días, lo sacaremos, un convenio muy bonito que voy a hacer. Esos menores inmigrantes, a ti no te tengo que reinsertar, a ti lo que te tengo que hacer es insertar, y entonces la única forma de insertar es aprender el idioma español, te condeno a que me aprendas el idioma español. Tú lo has hecho, tú la pagas, vamos a ver en qué. El chaval que yo condené por las 12 violaciones todavía está encerrado. Está con tratamiento psicológico, ahora tengo que decidir si lo mando a libertad vigilada o lo dejo o lo mando a prisión. Pero la madre se pegó muchos años fregando escaleras para pagar a las víctimas. Y las chicas fueron muy generosas y solamente reclamaron gastos médicos hospitalarios. El chaval que yo condené por robo con homicidio está privado de libertad, ha cumplido su condena. Pero a los padres, como intervino con 3 mayores, les puse una condena a los padres de unos 25 millones de pesetas. Y los padres de la chica que violaron, los padres de la chica reclamaban a cada chaval y a sus padres por cada penetración 10.000 euros,
conseguimos ponerlos de acuerdo y se hubo ahí una conciliación y dicté una sentencia condenatoria de 5.000 euros por penetración. Les salió la broma a cada chaval, aparte de sus 5 años de internamiento cerrado, 10.000 euros de condena a cada chaval, al chaval y a los padres. Es que no puedo con mi hijo. Pues pueda usted, señora y señor, porque es su padre y su madre. Y su hijo, yo podré entender que usted no controle a su hijo a las 2 de la tarde, porque es normal que su hijo de 16 años, 17 años, a las 2 de la tarde esté saliendo del colegio o lo que sea, esté haciendo cosas, porque es normal que esté en la calle. Pero cuando una criatura de 16 años está a las 3 de la mañana y encima está violando a la gente, algo tendrán que ver sus padres. Ustedes pagan. Usted no puede tener a su hijo pegando tiros por la noche. Usted paga y me tendrá que demostrar que ha actuado con la debida diligencia de un buen padre de familia para que yo le valore a usted la responsabilidad que tiene usted con su hijo. A su hijo lo voy a condenar y a usted le puedo valorar a condenarle si le pago el 100%, el 80%, el 10% o el 20%, y me tendrá usted que demostrar que ha actuado con la debida diligencia de un buen padre de familia. Y usted no puede tener a su hijo porque se toma unas copas y esté con los amigos y esté violando a una niña de 14 años. Usted paga. Y esos padres que compran esos móviles y que esos móviles se dedican a grabar palizas y difundirlas por ahí, vamos a condenar al menor por los malos tratos, vamos a condenar al chaval por difundir la imagen, pero vamos a condenar a los padres a indemnizar a ese niño que sale humillado, vejado y que lo ha visto medio mundo. Y si no sabe usted o no es consciente del instrumento que le está dando usted a su hijo y de las consecuencias que puede tener, no se lo dé a usted, porque son instrumentos muy peligrosos. Y eso demuestra que usted no tiene 2 dedos de frente a la hora de educar a su padre, a su hijo, y usted paga. ¿Y en cuánto valoráis la vida de vuestro hijo? O esa humillación que ha visto medio mundo por Internet, vuestro hijo de 15 o 16 años llorando, vejado, humillado, etcétera. Y los centros escolares responden de lo que hacen los menores. Y la comunidad autónoma va a responder económicamente de los menores, de los delitos que hacen los menores. ¿Qué ha pasado el 5 de febrero? Pues que a partir del 5 de febrero del 2007, antes lo hacíamos en un procedimiento independiente, a partir del 5 de febrero del 2007 estamos sentando en el mismo acto, en el banquillo, a los menores y a sus padres. Y a los menores les condenamos a esas medidas y a los padres les condenamos a las responsabilidades civiles en el mismo acto de juicio. Así están las cosas. Ha sido un placer. Mi consejo es que, como padres, que recuperemos el sentido común, que seamos padres, que es buena la autoridad, que no podemos pasar de a las 10 en casa porque lo dice él, pero tampoco a las 2 de la mañana. A lo mejor hay que decirle a las 2 aquí porque soy tu padre, te quiero mucho, pero a las 2 aquí porque soy tu padre. Y apoyar a los profesores. También recomiendo a los padres que se hagan un buen seguro de responsabilidad civil. A los profesores les recomiendo que reconozcan o que recuperen algo del prestigio de los maestros, que reciban el apoyo de los padres, que luchen a veces contra la administración y lo que no sea de su competencia, que busquen los mecanismos de denuncia, porque hace falta sensibilizar, y como ciudadanos que no seamos hipócritas y que seamos solidarios y comprometidos. Yo creo que uno de los males que tiene este país es que mientras el juez de menores sea el menor de los jueces, el maestro sea el menor de los catedráticos, el pediatra sea el menor de los médicos y el político de menores sea el menor de los políticos, así no va. Yo creo que lo que hay que hacer es potenciar, tanto económica como socialmente, a todas aquellas personas que se dediquen al mundo del menor. Pero creo que no van las cosas en ese sentido. Y el juez de menores debería de ser el mayor de los jueces, el maestro debería de ser el mayor de los catedráticos y el político de menores debería ser el mayor de los políticos. Mientras eso no cambie, mal vamos.